Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Soy Jorge Quevedo. La última vez estábamos hablando de esa construcción milenar, tiene miles de años, ni se sabe cuántos, que existe en los Andes del Perú y que se llama el Templo de las Tres Ventanas. Sigue diciendo Sitchin que frente a la Plaza Sagrada por el norte se encuentra la construcción que aquel investigador, parece que era inglés, Bingham, llamó el templo principal. Tiene también solo 3 paredes de algo más de 3,5 metros de altura. Descansan sobre bloques de piedra ciclopios ya grandes, de toneladas de peso, ciclopios, bloques de piedra ciclopios, ¿no? Pesan mucho, toneladas de peso. Bloques de piedra ciclopios o están construidas con ellos. La pared occidental, por ejemplo, está construida con solo 2 bloques de piedra gigantes sujetos con una piedra en forma de T. Un enorme monolito, estructura de piedra, que mide 4.2 por 1.5 por 1 metros, descansa contra la pared central norte, en la cual hay 7 hornacinas que imitan a ventanas trapezoides, aunque no lo son. Está describiendo porque él visitó ese lugar, ¿no? Zecharia tiene esa seriedad de un escritor serio, ¿no? Visita el lugar, entonces habla de detalles que él vio. Una sinuosa escalinata lleva desde el límite septentrional de la Plaza Sagrada hasta una colina cuya cima se allanó para que sirviera como plataforma del Intihuatana, una piedra tallada con gran precisión para observar y medir los movimientos del sol. O sea, ahí hay un conocimiento astronómico profundo, ¿no? De aquellas culturas antiquísimas de nuestra América, sobre todo en los Andes. El nombre significa lo que ata al sol, ¿sí? Intihuatana, y se supone que ayudaba a determinar los solsticios cuando el sol se mueve muy al norte o al sur, momento en el cual se celebraban ritos para atar al sol, una manera de hablar, y hacerlo volver, no fuera que siguiera yéndose y desapareciera, ¿ven? La creencia, devolviendo a la tierra una oscuridad que ya había sufrido en una ocasión anterior según las leyendas incas. La mentalidad religiosa de estos pueblos, dicen las leyendas, ¿no? Queriendo como una piedra, para atar el sol, según unos ritos. La religión le mete muchas cosas en la cabeza a la gente. Aparece un loco sacerdote diciendo, si hacemos este rito, el dios tal se va a calmar. Y ahí comienza a cortarle orejas y cabeza a todo el mundo, porque él dice que así que se va a calmar, y como la mayoría de la gente cree, la bendita fe, creer sin ver nada, sin analizar nada, sin cuestionar nada, ¿no? Esa manera de fe que ha enseñado la iglesia, ¿no? Para domesticar cabezas, mentes. Tener fe es eso, ¿no? Usted no investiga nada, usted no cuestiona nada, no pregunta nada. Solo tenga fe. Si cuestiona y pregunta, entonces como que usted es una persona que duda mucho. No es positivo para la cuestión de creer o no creer. Entonces, tener fe es eso, ¿no? Nos enseña a ser ciegos, falta de criticidad,
en lo que vemos, en lo que percibimos, no hay cuestionamiento. Esa ideología está muy profunda, viene metida también en la cabeza de los militares. Los gobiernos han adoptado también esa ideología, ¿no? No cuestionar, no preguntar, solo obedezca. No cuestionar, no preguntar, solo tenga fe. A nadie Dios le dijo que haga eso. Esos son inventos de los locos sacerdotes que se inventan esas cosas y se las atribuyen a un Dios. Lo que nos muestra las historias nos muestran en las tablillas antiquísimas, que los llamados dioses siempre le están dando capacidad intelectual, civilizando al terrestre, dándoles ideas nuevas, innovadoras, para que él vaya desarrollándose él mismo con su cabeza. Le han dado también esa capacidad de racionalizar, de analizar hechos, sucesos, actitudes. La religión, después que esos señores se fueron, los sumos sacerdotes y los sacerdotes, dueños de las religiones, se desvían del camino, ¿no? Es decirle a la gente, crea sin ver, crea sin cuestionar, crea ciego. Fe ciega. Y eso lo aprovechan los pastores, ¿no? No, usted no recibió, usted me dio su cartón de crédito a mi nombre y yo le dije a usted que usted iba a recibir el doble, ¿no? Porque dando es que se recibe, le dicen. Agarran un pedacito de los evangelios y manipulan. Y entonces cuando el tipo dice, pero no me llegó nada de lo que usted dijo que me iba a llegar, quedando que se recibe, entonces el pastor le dice, no, es que usted no tiene fe. Pronto, solucionar el problema. La culpa siempre es del otro, ¿no? No es de ellos, ni mucho menos del tal Dios, ¿no? Dice, momento en el cual se celebraban ritos para atar el sol, amarrar el sol y hacerlo volver, no fuera que siguiera yéndose y desapareciera, devolviendo a la tierra una oscuridad que ya había sufrido en una ocasión anterior, según las leyendas. Entonces, esa leyenda decía, ¿no? Los sacerdotes estos agarran esos sucesos astronómicos antiguos que sucedieron una vez que el sol tardó muchísimo en aparecer, como 20 horas y tanto, dice. Y que Secharesi se está analizando porque realmente sucedió ese hecho astronómico. Creo que los sacerdotes lo usan y se lo atribuyen a un Dios y usan esa ideología para manipular al pueblo, ¿no? Entonces, para que eso no vuelva y no vuelvan cataclismos y cosas, entonces hay que hacer este rito que ellos mismos se inventan. Como ya les decía, en este capítulo Secharesi está analizando ese acontecimiento astronómico, en donde allá en el antiguo Israel, la antigua Palestina, el ejército de ese seguidor de Moisés, el que lo suplantó después que Moisés murió, el tal Josué, sirviéndole también al mismo Yahvé, dice que atacó la ciudad de Jericó y que Dios mandó que el sol se detuviera para que ellos hicieran la matanza completa, el genocidio completo. Entonces fue un hecho astronómico que sucedió realmente. Ahora, atribuirle eso a Dios que lo detuvo para que se hiciera la matanza, ya eso es otra cosa. Ahora, si allá en Medio Oriente, en Palestina, pasaron más de 20 horas y el sol no se ponía, como decimos, no llegaba la oscuridad, pero la noche. Aquí de este lado del mundo, pues eran 20 horas también de oscuridad que no salía el sol. Esos dos hechos, ¿cómo los relaciona Secharya Sitchin? Interesantísimo. El mismo hecho astronómico, él los analiza. El único escritor que hace eso es Secharya Sitchin, señor. Los otros leen en la Biblia ese hecho de que el sol se detuvo y se hizo la matanza completa, pero no hay un análisis más de ahí. Secharya Sitchin no, Secharya viene acá, en estas culturas antiquísimas, y ve que el mismo hecho se repite, porque está escrito.
El sol no quiso salir por más de 20 horas. Él se está refiriendo al mismo hecho astronómico que sucedió allá, de otro lado del mundo, porque ya todos sabemos con un mínimo de estudio astronómico que cuando aquí de este lado del mundo es de día, allá de otro lado, en Asia o en Medio Oriente, es de noche, normal. Entonces, fíjense, asumen ese hecho como un rito, ¿eh? Y dicen que existía una piedra, o existe, está ahí en el monumento ese todavía, ahí en Perú. Dice, celebraban ritos para amarrar el sol y hacerlo volver, no fuera que siguiera yéndose y desapareciera, devolviendo a la tierra una oscuridad que ya había sufrido en una ocasión anterior, según las leyendas. Se refiere entonces a ese hecho que está en las leyendas andinas, ¿no? De que el sol no salió por más de 20 horas. Entonces, allá en el Medio Oriente no se puso por más de 20 horas. En el extremo opuesto de esta parte, sagrada y real, dice Sitchin, ¿no? Sagrada y real, occidental de Machu Picchu, en el extremo opuesto de esta parte sagrada y real, la parte occidental de Machu Picchu, justo al sur del Distrito Real, se eleva otro magnífico e inusual edificio de la ciudad llamado el Torreón. Peruanos que saben mucho de esto, no más que yo, que viven allá en aquel país, conocen la historia, su propia historia. Que hay mucha gente que no conoce ni su propia historia, no se interesan, sabe más de fútbol que de su propia historia. Llamado el Torreón por su forma semicircular, está construido con sillares como con sillas de piedra, ¿no? Con sillares, como en manera de escalera, ¿no? Uno va a esos estadios y esos sillares van como escaleras de abajo hacia arriba, subiendo, ¿no? A eso se refiere. Esa es la imagen que usa Sicharya Sitchin. Con sillares, piedras talladas, modeladas y desbastadas, de una perfección nunca vista. Hay tecnología ahí que no se consigue todavía. De una perfección nunca vista, solo pareja a la de los sillares del muro semicircular que rodeaba el Santo de los Santos, como el lugar más sagrado de esa construcción. Ahí en el Cusco, el muro semicircular que se alcanza a través de 7 escalones crea su propio recinto sagrado, en cuyo centro hay una roca tallada y modelada con incisiones de ranuras. Aquel investigador inglés Bingham encontró evidencias de que esta roca y las paredes cercanas sufrían los efectos de fuegos periódicos y llegó a la conclusión de que tanto la roca como el recinto se utilizaban como sacrificios, para sacrificios y otros rituales relacionados con la veneración de la roca. Esta roca sagrada en el interior de una construcción especial nos trae a la cabeza la roca sagrada que forma el corazón del monte del templo en Jerusalén. ¿Ven la relación? El conocimiento que tiene Sicharya Sitchin de estas culturas antiguas aquí en América con el conocimiento profundo también que tiene de esas culturas allá en Medio Oriente, Palestina y esas regiones por ahí, Mesopotamia. Entonces puede hacer la relación. A miles de kilómetros de distancia, él tiene la capacidad, después de sus estudios, después de su lectura, después de visitar ambos lugares, de hacer esa comparación, ¿no? Y ver las coincidencias. Dice Sitchin entonces, esta roca sagrada en el interior de una construcción especial nos trae a la cabeza la roca sagrada que forma el corazón del monte del templo en Jerusalén, así como la Kaaba allá en Arabia Saudita, que es la roca cuadrada, cubierta de un manto negro, que los musulmanes van cada año allá a visitarla, a tocarla, y son miles que van dándole la vuelta a la Kaaba allá en Arabia Saudita. Dice que todos los musulmanes por lo menos tienen que ir una vez por ahí a ese lugar. Y sigue diciendo entonces, haciendo esa comparación con esos dos lugares, con el monte del templo en Jerusalén y con la mezquita de la Meca, allá donde está esa piedra, la Kaaba.
la santidad de la roca de Machu Picchu no proviene de su protuberante extremo superior, sino de lo que se encuentra debajo. Una enorme roca natural cuyo interior existe, en cuyo interior existe una cueva ampliada y modelada artificialmente, un trabajo manual, no es natural, no es la naturaleza que creó eso, con formas geométricas precisas, que aunque no lo son, parecen escaleras, asientos y antepechos. Van así, ¿no? Forma como de escaleras o de asientos, los estadios, como les puse el ejemplo. Además, el interior se mejoró con sillares de granito blanco del color y el grano más puros. Bingham, aquel investigador inglés, supuso que la cueva natural original se amplió y se realzó para conservar momias reales. Es una suposición de él, para conservar momias reales, o sea, las momias de los reyes, traídas allí por la sacralidad del lugar, enterradas en ese lugar porque es un lugar sagrado según la visión religiosa. Pero, dice Sitchin, se pregunta, ¿pero por qué era sagrado y tan importante como para albergar a los reyes que habían fallecido? Esta pregunta nos lleva de vuelta a la leyenda de los hermanos Ayar, uno de los cuales fue encerrado en una cueva en el refugio de las tres ventanas. La leyenda de los hermanos Ayar, hay que leérsela, es interesantísimo, yo me la leí varias veces. Dice que uno de ellos parece que era el más complicado, creaba muchos problemas, ¿no? Los otros hermanos se combinaron para deshacerse de él y lo mandaron a buscar en una cueva, unas supuestas objetos ahí, no recuerdo. Y cuando el tipo entró, entonces los otros tres sellaron la cueva y ahí el tipo se quedó. Por eso él menciona esa parte de esa leyenda, Zecharia Sitchin, él también la conocía, la leyó. Esta pregunta nos lleva de vuelta a la leyenda de los hermanos Ayar, uno de los cuales fue encerrado en una cueva en el refugio de las tres ventanas. Si el templo de las tres ventanas era aquel lugar legendario y la cueva también lo era, las leyendas confirmarían el lugar como la legendaria Tampu Tocco, actual Machu Picchu. Un escritor colonial también de apellido Sarmiento, uno de los cronistas españoles que a su vez fue también un conquistador, daba cuenta en su obra llamada Historia de los Incas de una leyenda local según la cual el noveno Inca, hacia el año 1340 después de Cristo, teniendo curiosidad, aquí dice Charles está citando el texto, entre comillas, teniendo curiosidad por las cosas de la antigüedad y deseando perpetuar su nombre, fue personalmente hasta la montaña de Tampu Tocco y entró en la cueva, el noveno Inca, y entró en la cueva en la que se tiene por cierto que Manco Cápac y sus hermanos entraron cuando iban hacia Cusco por vez primera. Después de hacer una inspección minuciosa, veneró el lugar con rituales y sacrificios y puso puertas de oro en la ventana de Cápac Tocco y ordenó que de entonces en adelante aquel sitio debería ser venerado por todos, convirtiéndolo en un lugar sagrado de oración para sacrificios y oráculos. Después de esto volvió a Cusco. Es lo que hizo ese noveno Inca. Decretó y ordenó que todo el mundo tiene que ir a ese lugar y venerar ese lugar como algo sagrado. Y no es nada nuevo, hoy se hace lo mismo, ¿no? No hay cantidad de gente que paga un monte de dinero a sacerdotes y pastores para irse a visitar los llamados santos lugares en Jerusalén, la llamada Tierra Santa. Con todas esas mentiras ganan un monte de dinero, preparando viajes y viajes y viajes de gente que quiere ir a ver. Una vez yo hablé con una de esas personas muy religiosa y me dijo, yo fui a la Tierra Santa. Y yo le pregunté,
¿qué tú viste? Yo vi la piedra ya, la huella del pie de Jesucristo, desde donde, el lugar donde Él ascendió al cielo. Yo le dije, ni que fuera Superman, parece que pesaba tanto que dejó la huella marcada en una piedra. ¿Y tú crees en eso? Se rió con aquella risa así y dice, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pagar dinero para recorrer miles de kilómetros, ir a la llamada Tierra Santa y que a ver la huella que dejó Jesucristo cuando ascendió al cielo. Solo la gente idiota cree en esas cosas, señor. La gente seria no se traga esas ingenuidades. Tierra Santa es el lugar donde más guerra hay, más matanza siempre ha habido a través de la historia. De esas tierras por ahí de Medio Oriente, Palestina, Israel. Eso es lo que es menos, lo menos que eso es por ahí es Tierra Santa, señor. Es guerra y matanza y asesinato y magnicidio de los tiempos bíblicos. Hasta el día de hoy, es lo que está haciendo Israel con los gazatíes. Los barrió casi a todos. 85% de los edificios y las casas están derrubados en Gaza. Con las bombas y las armas que le vendió Donald Trump, Biden, el anterior presidente también, y los países europeos, que siempre han apoyado a Israel. Son los mismos que hablan de que van a formar el Estado palestino, pero por detrás le venden las bombas a Israel para que destruya todo. Y los cómplices países árabes. Que no, esa hermandad árabe, eso no existe. Son todos vendidos a favor de Israel también. Comercian con Israel escondida, esos muchos países árabes por ahí. Entonces, es el lugar menos santo que existe en el mundo. Santos son estos lugares en nuestro continente o en Asia, en África, que nunca usted ve guerras. Solo las guerras de independencia, para librarnos del yugo. Esas son tierras santas. Nunca vi guerra. Ahora que el loco de Trump está queriendo meter guerra en Venezuela. Pero esta región fue declarada región de paz. Y ahora él está metiendo barcos con misiles y destruyendo barquitos. Por ahí dice que son narcotraficantes que está matando, ¿no? Él hace el papel de juez y parte, ¿no? Yo soy el juez, yo hago la justicia y la justicia a mí es matar. Sin investigar si era un tipo narcotraficante, si era quien es. Y ya por eso, porque él cree que es narcotraficante, hay que matarlo. O sea, no hay juez, no hay justicia, ni nada. Es el modo de ellos hacer justicia. Lo agarramos y los matamos. Y se orgullan de eso, ¿no? Públicamente, se orgullan de eso. Sienten orgullosos. Los matamos, los destruimos. Es que es una cultura enferma de Estados Unidos. Matar para ellos es normal. Agarren los diseños para niños desde pequeños. El pájaro loco, el picapalo, todo eso, matando y metiéndole bomba al otro y que explotan. Esa es la violencia de aquel país. Está enfermo por la violencia, ¿no? Y es peor que andan todo el mundo está armado, ¿no? Que la venta de armas, los que fabrican las armas en Estados Unidos son un conglomerado muy poderoso que le da mucho dinero a los políticos para que lleguen a ser presidentes. Y eso y arma. Usted agarra cualquier arma y la va y la compra. O sea, aunque usted esté medio loco, le venden el arma. Por eso hay tanto, cada día un estudiante hizo una matanza en una escuela, en una universidad, le mandó balas a todo el mundo, armado con granadas y con balas. Al mismo Trump le mandaron balas hace poco, a volarle la cabeza, ¿no? Una sociedad enferma por la violencia, ¿no? Tierra Santa. ¿Qué Tierra Santa son esas? Pues hay mucha gente que se lo cree y allá va a gastar dinero. Entonces ese rey decretó eso, ¿no? Esto es Tierra Santa, aquí hay que venir a venerar y a visitar este sitio, convirtiéndolo en un lugar sagrado, ¿no? Por un decreto. Los lugares son sagrados por un decreto. Todos los lugares del mundo son iguales, Señor. Es parte del planeta. Eso de días sagrados, lugares sagrados, eso es el terrestre que se inventa esas locuras, sobre todo sacerdotes y esa gente de la religión. El planeta es uno.
La tierra donde tu abuelo planta, saque el sustento para tu familia. ¿Qué más sagrado que ese terreno? Aunque sea una parcela, un terreno pequeño. De ahí saca con su esfuerzo, su sacrificio, el alimento para toda su familia. ¿Mm? Ese es un lugar sagrado. Entonces, pero es un lugar que es parte del planeta, señor. Eso de sagrado, sí. Eso es la cabeza de la gente que saca esas cosas. Igual hacen con el cuerpo humano. Las religiones de nuevo, ¿no? No, que esa parte aquí es sagrada, que aquella es pura y esta es impura. Eso lo ha inventado esos locas religiones, ¿no? Dividen el cuerpo en lugares puros e impuros. Y entonces el rey hizo eso. Y se volvió a Cusco de nuevo. O sea, subió allá donde están esos promotorios. ¿Eh? Y hizo ese sitio que fuera venerado por todo el mundo. Pero ustedes creen que todo el mundo va allá porque el rey decretó. No, no es así, ¿no? Igual que los que van a la Tierra Santa, ahí no va todo el mundo a visitar eso, aunque crea en Jesucristo. A la Kaaba de Arabia Saudita no van todos los musulmanes del mundo, aunque crean en eso. ¿Mm? Ves igual aquí a los santuarios que declaran las iglesias aquí, católicas o lo que sea, no va todo el que cree en Jesucristo. Siempre ha sido así, va el que le da la gana. La gente no cree en esas cosas. ¿Eh? Cree en Jesucristo, sí, pero no anda metido en iglesia, ni en misa, ni en culto. ¿Eh? Siempre ha sido así. No todo el mundo cae en esos ganchos ideológicos. El sujeto de esta historia, al noveno Inca, se llamaba Titu Manco, ¿eh? El que decretó que ese lugar ahí era sagrado. Titu Manco. El sujeto de esta historia, el noveno Inca, se llamaba Titu Manco Cápac. Se le dio el título adicional de Pachacutec, que significa reformador, porque tras su regreso de Tampu Toco, allá donde entró en la caverna esa, en la cueva, y decretó que eso era un lugar sagrado, tras su regreso de Tampu Toco, reformó el calendario. Así es como las tres ventanas y el Intihuatana, la roca sagrada y el torreón confirman la existencia de aquel lugar llamado antiguamente Tampu Toco, el actual Machu Picchu. Charles Hitchens está ahora relatándonos las pruebas físicas de esos relatos que hacían esos cronistas españoles, que escribían en base a los relatos que le contaban los ancianos incas, que tenían esas tradiciones en su cabeza. Entonces Charles Hitchens dice, eso no es leyenda, eso no es mitología. Entonces la prueba física de todo eso que se dice, que escribieron esos cronistas, están aquí, y eso es lo que él está haciendo ahora, mostrando esas pruebas físicas, esa caverna, esa piedra, esas tres ventanas, está todo acá. El, 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 el Tampu Toco es Machu Picchu, o sea, ¿qué más pruebas quieren? La prueba física está ahí hasta el día de hoy, después de miles de años. El relato de los hermanos Sayar, los cuatro hermanos Sayar y sus cuatro hermanas, los reinados preincaicos, antes de los incas, del antiguo imperio y los conocimientos de astronomía y calendáricos, elementos clave en la historia y cronología que compiló Montesinos, ¿no? Todos esos conocimientos astronómicos, sobre división del tiempo, calendáricos, dice Sitchin, son elementos clave en la historia y en la cronología que compiló ese español de apellido Montesinos, un apellido que sigue existiendo hasta el día de hoy en Perú. La veracidad de los datos de Montesinos puede recibir un apoyo adicional, ¿no? La veracidad de los datos de Montesinos puede recibir un apoyo adicional si se demuestra que tenía razón en lo referente a la existencia de escritura en los tiempos del Imperio Antiguo. Había escritura, que eran cultura desarrolladísima, con conocimientos astronómicos, matemáticos.
Son los españoles que llegan, ¿no? Y comienzan a meter esas cuñas, ¿eh? En la cabeza de las personas. No, esas eran culturas analfabetas, sin escritura, no dejaron nada escrito, ¿no? No tenían mucha civilización, por eso nosotros somos los que venimos a civilizarlos a ustedes. Toda esa literatura falsa que metieron en la cabeza de muchas generaciones, ¿eh? Para desmentir lo que había anteriormente. Echarri Sitchin desvela, ¿eh? Quita ese manto ideológico falso de los españoles y va desvelando las cosas. Estas culturas eran desarrolladísimas, conocimientos astronómicos, matemáticos. ¿Por qué? ¿De dónde les vino? Por los Anunnaki, ¿eh? Son los mismos que civilizan allá en Sumeria, en la India, en Egipto, y aquí también. La veracidad de los datos de Montesinos puede recibir un apoyo adicional si se demuestra que tenía razón en lo referente a la existencia de escritura en los tiempos del Imperio Antiguo. Y nos encontramos con que Cieza de León, otro escritor español de la época colonial, sostiene el mismo punto de vista que Montesinos, afirmando que, entre comillas, en la época precedente a los emperadores incas existió escritura en Perú sobre hojas, pieles, tejidos y piedras. Escritura en piedra, ¿eh? Son textos inscritos para que duren miles de años, porque en piedra. Muchos expertos sudamericanos se unen ahora a los antiguos cronistas de la época colonial en la creencia de que los nativos de aquellas tierras tenían una o más formas de escritura en la antigüedad. En numerosos estudios se habla de petroglifos, o sea, escritos en la piedra, que se han encontrado por todas partes, en donde se observan diversos grados de escritura pictográfica o jeroglífica, con formas que tienen un significado, pictográficas o jeroglíficas. Rafael Arco Hoyle, por ejemplo, en una obra, un escritor que escribe una obra llamada La escritura peruana preincaica, o sea, antes de los incas, antes, sugería, con la ayuda de imágenes, que el pueblo de la costa, hasta Paracas, un lugar ahí en Perú, en la costa, estaba en posesión de una escritura jeroglífica similar a la de los mayas. Otro investigador antropólogo llamado Arthur Poznański, el destacado explorador de Tiwanaku, no sé si era alemán o inglés ese Poznański, pero es una referencia para los estudios antropológicos de esa región hasta el día de hoy, ese Arthur Poznański. El destacado explorador de Tiwanaku presentó voluminosos estudios, llegó a Bolivia e investigó muchísimo sobre esas construcciones antiquísimas que hay en Bolivia, que era todo formado parte de esa región, donde residían, o los primeros que vivieron fueron los llamados dioses, los viracochas, los Anunnaki. Ese Arthur presentó voluminosos estudios en los que demostraba que los grabados que aparecían en los monumentos eran de una escritura pictográfica ideográfica, ¿ya? Tienen formas que transmiten un mensaje y diseños que transmiten también un mensaje. Entonces, a eso se refiere cuando habla Echarri Sitchin aquí de pictografía, ideografía. Un paso anterior a la escritura fonética, Sigue diciendo Sitchin, y un famoso descubrimiento, la piedra de Calango se llama, que se exhibe actualmente en el Museo de Lima, en Perú. La piedra de Calango sugiere una combinación de pictogramas, bien escritos y pictogramas, o sea, imágenes que tienen un mensaje. Pictogramas con una escritura fonética, quizás incluso alfabética. Uno de los mayores exploradores de América del Sur,
el alemán Alexander von Humboldt, trató de este tema en su principal obra llamada Monumentos y Pueblos Indígenas de América, escrita en 1824. Dice una de esas partes de ese libro, entre comillas, recientemente se ha puesto en duda, escribió este Alexander von Humboldt, que los peruanos tuvieran, además de quipus, aquellas cuerditas de colores para mandar mensajes, transmitir mensajes. Dice entonces que se ha puesto como en duda, escribió él, que los peruanos tuvieran, además de quipus, conocimientos de una escritura de signos. Se ha puesto en duda eso. O sea, hay escritores y llamados expertos que ponen en duda, o sea, que esa gente anteriormente tenían escritura, ¿ves lo que le dicen? La mentalidad colonialista, ¿no? De decir que eran pueblos atrasados, sin escritura y todas esas cosas. Esa ideología hasta el día de hoy está en la cabeza de muchas personas. que se ha puesto en duda, escribió este Alexander, que los peruanos tuvieran, además de quipus, conocimientos de una escritura de signos. Hay un pasaje en el texto llamado El origen de los indios del Nuevo Mundo, escrito en España, Valencia, 1610. Síguenle llamando indio como el error de Colón. Estos son indios porque creía que estaban en la India y se queda el error y los escritores lo siguen repitiendo como que si fuera verdad. Ninguno aclara que es un error. Repiten como papagayo indios, indios, indios. Indios son de la India. Y esta gente son naciones indígenas porque son naturales del continente. Y cada nación tiene su nombre. Cayapó, o Maya, o Inca, o Aymara, ¿no? Ellos no se llaman indios, tienen su nombre esas naciones. Indios son de la India. Pero los escritores son los que hacen ese problema, ¿no? Siguen escribiendo obras y repitiendo el mismo error. Entonces, en esa obra, ¿no? Dice que al principio de la conquista, el origen de los indios del Nuevo Mundo, escrita en Valencia, España, 1610, página 91, que no deja lugar a dudas a este respecto, dice ese Alexander von Humboldt, de que se dudaba de que eso fuera escritura. Entonces, en esa obra, escrita en Valencia, España, en 1610, no deja dudas a esa percepción equivocada, ¿no? De que ellos no tenían escritura ni nada. Que no deja lugar a dudas a este respecto. Después de hablar de los jeroglíficos mexicanos, el padre García añade al principio, diciendo, entre comillas, ese padre García, también un escritor de la colonia, dijo y escribió, al principio de la conquista los indios del Perú, de los indios, se confesaban pintando caracteres que hacían una relación de los 10 mandamientos y de las transgresiones cometidas contra ellos. El tipo, el indígena, adiestrado ya por los padres católicos en Perú, se confesaban, como no hablaban el idioma, diseñaban cosas para transmitir al padre confesor lo que ellos querían transmitirle. Se confesaban pintando caracteres que hacían una relación de los 10 mandamientos y de las transgresiones cometidas por ellos. Pintaban caracteres, entonces estaban escribiendo. Los pecados que yo cometí fueron esto y esto y esto en su lengua. Lo escribían y se lo enseñaban al padre en la confesión. O sea, transmitían caracteres, sabían escribir. Es posible concluir que los peruanos estaban en posesión de una escritura de imágenes, pero que sus símbolos eran más burdos que los jeroglíficos mexicanos y que en términos generales la gente hacía uso de los quipus. Cuando habla aquí de los mexicanos se refiere a esas culturas antiguas mexicanas, ¿no? Los aztecas, los mayas por ahí. No es de los mexicanos de ahora.
Entonces está haciendo una comparación entre aquellas culturas aztecas, con los incas, con los mayas, con los toltecas y esas culturas así. A nivel de escritura está haciendo la comparación, que no era tan perfecta como aquella escritura de aquellas culturas antiguas que desarrollaron en lo que es México y Guatemala por ahí. Pero dice que generalmente la gente hacía uso de los quicpus, aquellas cuerditas de colores que tenían un nudo acá atrás y ahí tenían un significado y alguien lo sabía leer. Se transmitían mensajes así. Ese investigador alemán, Humboldt, Alexander Humboldt, también contó que estando en Lima oyó hablar de un misionero llamado Narcisse Hilbar, que había encontrado entre los indios panos del río Ucayali, al norte de Lima, un libro de hojas plegadas. ¿Ve? Encontró un libro, ese tipo, entre los indígenas panos del río Ucayali, al norte de Lima, un libro de hojas plegadas, similar a los que habían utilizado los aztecas en México. Similar. Estaban como a la par las dos culturas. Aztecas, mexicanos, los mayas aquí, los incas. Eran los mismos personajes llamados dioses que los civilizaban, le daban las capacidades, le enseñaban escrituras. Sigue diciendo Sitchin, pero nadie en Lima podía leer ese libro. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento de ese tipo de escritura. Y como que usted descubre una piedra tallada de miles de años en su territorio, en su terreno, donde usted planta y hollando descubre una escritura en una piedra, usted no la sabe leer, porque es un escrito muy antiguo que no tiene nada que ver con el castellano que usted sabe, con el aymara o con el idioma que usted habla ahora. Eso es lo que está queriendo decir. Nadie más lo podía leer. Pero que nadie en Lima podía leer ese libro de hojas. Se decía que los indígenas le contaron al misionero que el libro hablaba de antiguas guerras y viajes. Entonces, ellos sabían lo que decía el libro. ¿Ve? Se decía que los indígenas le contaron a aquel misionero llamado Narcisse Hilbar, que los indígenas le contaron al misionero que el libro hablaba de antiguas guerras y viajes. Ellos sabían leer el libro, pero que hay un temor en esa época, señores. La Inquisición está activa, la Iglesia Católica que manda en la mente de los gobernantes. Entonces, los indígenas tácticamente esconden sus culturas antiguas, sus textos y todos sus tesoros a nivel de habla, de lenguaje, por el miedo que se le tiene a los locos españoles, estos que mataban solo porque usted hablaba diferente o pensaba diferente. Y todavía eso existe al día de hoy. Hay un país en el Caribe que yo estaba leyendo hace poco, ¿no? Unos sacerdotes en pleno 2025 que hicieron una protesta y que elaboraron un documento de protesta para que eliminaran una estatua indígena que hay debajo del mar, cerca de una playa, que representa a una diosa indígena. Y unos locos de estos sacerdotes, gente actual, en 2025, dice que esa estatua hay que destruirla porque eso no va con la cultura actual de esa persona de ese país. Que eso es idolatría, que todos aquí somos católicos y esas cosas no ayudan. Ellos siguen la misma mentalidad, más burro que el carajo. Y ese tipo no sabe nada de cultura, ese sacerdote o ese que dijo eso. La propia cultura de su país antiguo la está despreciando para imponer la que a él le enseñaron, el catolicismo. Un fanático, al día de hoy, 2025, en este mes de octubre. Y es increíble, ¿no? La mentalidad continúa, ¿no? Los llamados iconoclastas. Hay que una estatua de una diosa indígena que está debajo del mar, él quiere que la destruya, porque eso no va con los valores culturales que son católicos de la gente de ese país. En 1855, ese
Rivero, un escritor también, y von Judy, parece que era alemán ese aquí también, holandés, o ese Rivero puede ser que sea portugués o algo así. En 1855, un tal Rivero y otro tal von Judy dieron cuenta de otros descubrimientos y concluyeron que en realidad había existido otro método de escritura en Perú, además de aquellas cuerditas llamadas quipus. Recuerdan lo que les decía, no todo el mundo se somete. Cuando el rey decreta no puede haber escritura. ¿Eh? Será muerto el que escriba y no todo el mundo obedece esas cosas. Hay gente que por detrás hace las cosas. Siempre ha sido así. Hay que ver la historia de esa manera. Cuando dicen que aquí vino primeramente Colón o primeramente Cabral a Brasil, portugués, uno tiene que cuestionar porque uno lee. Dice, sí, pero esos son los señores que la corona de España o de Portugal le dio licencia o permiso oficial para que vinieran aquí a estos territorios a investigar. Pero eso no quita que muchos otros navegantes que tenían sus barcos llegaran por aquí, investigaran y vieran, comercializaran, conocieran los indígenas, ¿eh? Escondido del rey, y volvieran a España o Portugal escondido del rey para que no lo metieran presos. Siempre ha sido así, señores. Nadie puede ir a esa isla, pero hay muchos que agarran una yola de noche y van allá y ven lo que hay y vuelven y no le dicen nada a nadie. Porque si lo dicen, lo meten preso. Siempre ha sido así. Hay que tener la mente abierta para descubrir esas cosas, ¿no? Que el primero fue Colón. Trague ese cuento si no sabe lo que le estoy diciendo ahora, que es la realidad. Navegantes con barcos que vienen y van, ¿eh? Navegan mares, llegan a lugares distintos, pero tienen que callarse porque si la autoridad lo sabe, los puede meter preso. Es como uno que inventa el motor a agua en un pueblecito cualquiera de nuestro país. Y anda el tipo en su motor echándole agua. No usa gasolina. De su propia cabeza inventó ese motorcito de agua. Y le mete agua a su motor. Cuando se le seca, se para en cualquier lugar de agua y le mete agua y sigue el motor funcionando. Ese tipo a veces tiene que esconderse porque si la policía lo agarra, le va a meter una multa porque el motor no está trabajando con la gasolina, que es lo que se reconoce oficialmente, para que ese motor funcione. Entonces hasta lo llevan preso. En lugar de alabarlo y asumir ese invento como un gran invento, una gran que no contamina, lo meten preso porque tenía agua en el motor y no gasolina. Así que funciona la cosa, una locura. Entonces dicen que estos dos, Rivero y von Schudi, dieron cuenta de otros descubrimientos y concluyeron que en realidad había existido otro método de escritura en Perú, además de los llamados quipus. En una obra que von Schudi hizo por separado, hablando de sus propios viajes, era alemán este tipo. Este habla de la emoción que sintió cuando le enseñaron una fotografía de un pergamino de piel, con marcas jeroglíficas. Se quedó emocionado. Escritura, señores, antiquísima. Es que la esconden, los pueblos la esconden porque los oficiales la agarran y la destruyen, o las esconden. Él descubrió que unas personas tenían eso. El pergamino real lo encontró en el Museo de la Paz. Fotografía de un pergamino de piel con marcas jeroglíficas. El pergamino real lo encontró en el Museo de la Paz, en Bolivia, e hizo una copia de la escritura que figuraba en él. Le tiró foto, la pintó, la diseñó, de la escritura que vio en este documento en el Museo de la Paz en Bolivia. Se maravilló, tenían eso ahí y nadie lo investigaba. Para decirnos que había escritura antes, nada más lo colocan ahí en una vitrina y lo tienen como muerto. Así hacen muchos gobiernos, muchas instituciones, agarran los documentos, no los analizan, no dejan que otro lo analice. El Ministerio de Cultura de esos países donde están esos tesoros no se importan, porque el ministro de Cultura está ya colocado porque era amigo político del presidente, no sabe ni carajo
de cultura. No lee nada. Entonces, todos esos documentos están en los museos ahí muriéndose o como momias ahí. Nadie los estudia, nadie para incluirlos en la información que se da en las escuelas, en las universidades. Lo dejan ahí como material muerto en los museos. Entonces este tipo se maravilla porque descubrió ese documento en el Museo de la Paz en Bolivia. Y hizo una copia de la escritura que figuraba en él, en ese documento. Escribió él: estos símbolos me provocaron el mayor de los asombros y estuve durante horas delante de este pergamino de piel, intentando descifrar el laberinto de su escritura. Determinó que la escritura comenzaba por la izquierda, después continuaba en la segunda línea desde la derecha, en la tercera línea volvía a comenzar desde la izquierda, y así iba sucesivamente. ¿Ve? Alguien elaboró esa escritura con una tecnología tremenda y profunda, que se necesita mucho conocimiento intelectual para elaborar una escritura, ¿no? Va de la izquierda a la derecha, después vuelve a la tercera línea, después hay que volver allá. Como hay escritura en Medio Oriente, que comienzan de atrás para frente. Esa es técnica de lenguaje que todas le enseñan los Anunnaki al terrestre. Y suponen un gran avance civilizatorio tener. En los textos de las tablillas se menciona mucho, ¿no? El dios tanto, el dios tal, le enseñó en Egipto, en Grecia, en la India, en Mesopotamia, en Sumeria antigua, entre los mayas antiguos, entre los incas antiguos, los aztecas, es lo mismo, ¿no? Que le enseñaba la escritura. El hijo de Enki, Adapa, el primer terrestre civilizado, Adapa le enseñó que la escritura, las matemáticas, la astronomía, ¿ven? A gente que tiene conocimiento y capacidad intelectual. Entonces este escritor concluyó también que estaba escrito en la época en que se adoraba al sol, pero no pudo ir más lejos de esa investigación el tipo. No se dice aquí por qué, será que murió o que se fue o no, se le acabó el dinero para seguir investigando y tuvo que volver a Alemania. No se dice por qué, pero no pudo ir más lejos de ahí. Localizó el lugar de origen de la inscripción en las costas del lago Titicaca. Entonces el hombre, este alemán, siguió investigando y dice, a ver de dónde viene este documento, escrito en piel. Y él dice que ese hombre comenzó a investigar, dice Sitchin, localizó el lugar del origen de esta inscripción en las costas del lago Titicaca. De ahí salió ese escrito, según el descubrimiento de este hombre. El padre de la misión eclesiástica del pueblo lacustre de Copacabana, en las costas del lago Titicaca, confirmó a este escritor que aquella era una escritura conocida en la zona. Era común, la conocía la gente en la zona. Pero la atribuyó al periodo posterior a la conquista. O sea, que eso fue después, no es que esos son escritos después que nosotros los españoles llegamos. También desinformó ahí el padre ese. El padre de la misión eclesiástica del pueblo lacustre de Copacabana confirmó que aquella era una escritura conocida en la zona, pero la atribuyó al periodo posterior a la conquista. No anterior, posterior, o sea, después de que llegaron los españoles fue que apareció esa cosa. O sea, ese documento no es muy antiguo, le está diciendo el padre ese. No me extrañaría que ese padre fuera español. Claro está que la explicación no resultaba satisfactoria, dice Sitchin. En lo que ese padre te estaba diciendo o dijo, no era satisfactorio para un investigador serio. Claro está que la explicación que dio ese sacerdote ahí del pueblo lacustre de Copacabana, en las costas del lago Titicaca, no resultaba satisfactoria, dado que si los indígenas no hubieran tenido su propia escritura, habrían adoptado la escritura latina de los españoles para expresarse.
Aun cuando esta escritura jeroglífica evolucionara después de la conquista, dice Jorge Cornejo Boroncle en su obra llamada La idolatría en el antiguo Perú. ¿Ve? La idolatría, dice este tipo. ¿Eh? El mismo lenguaje de los religiosos. Esas cosas de los indígenas son todas idolatría, brujería, supersticiones, y así van descalificando toda la cultura de los originarios del continente. Lo que no es idolatría, ni leyenda, ni magia, ni brujería, es lo que ellos traen. En su locura del catolicismo, ¿no? De que la Virgen María subía en cuerpo y alma a un tal cielo. Cosa absurda, ¿no? Ya hoy esas cosas son ridículas, ¿no? El cuerpo se desintegra y vuelve a formar parte aquí del planeta. El espíritu sobrevive, usted está vivo. Hay gente que mueren y ven a los médicos intentando reavivar el cuerpo de él. Y ellos están suspensos encima, mirando cómo los médicos están intentando que el espíritu de él, que está mirando todo, vuelva y entre en el cuerpo. Y por eso uno dice, estas cosas son ridículas al día de hoy. Sigue diciendo Sitchin entonces. Dice Jorge Cornejo Boroncle en su obra La idolatría en el antiguo Perú, la idolatría, ¿ves? Descalificando la creencia de los indígenas. Idolatría le llaman. La idolatría en el antiguo Perú, dice entre comillas, cita Sitchin, su origen debe de haber sido mucho más remoto, dice este escritor. Y entonces no concuerda con lo que dice ese bendito sacerdote ahí del pueblo Copacabana, lo que dijo. Este escritor dice su origen, el origen de este documento en piel, su origen debe de haber sido mucho más remoto. Este Arthur Posnansky, que ya mencionamos en una obra llamada Guía General Ilustrada de Tiwanaku, descubrió más inscripciones sobre las rocas de dos islas sagradas del lago Titicaca, dos islas sagradas, dice, y señaló que eran muy similares a las que estaban en el texto de Cristo en piel. Que eran muy similares estas escrituras a las enigmáticas inscripciones descubiertas en la isla de Pascua, a miles de kilómetros de Chile, allá en el Pacífico. Ya son de Asia las islas de Pascua, pero pertenecen a Chile, ¿no? Y que las escrituras de esa isla, que todavía no se han podido descifrar, con esas grandes estatuas que hay, una cultura antiquísima que reinó ahí, dejó escritura y monumentos de piedra enormes, los Moat. Dicen que esta escritura, encontrada ahí en el lago Titicaca, cerca, en esos lugares por ahí, Copacabana, dice, que la gente la conocía y que se parecía a esa escritura de la isla de Pascua, allá a 1000 kilómetros de Chile, en el Pacífico. Arthur Posnansky, en su obra Guía General Ilustrada de Tiwanaku, descubrió más inscripciones sobre las rocas de dos islas sagradas del lago Titicaca y señaló que eran muy similares a las enigmáticas inscripciones descubiertas en la isla de Pascua. Conclusión con la que en la actualidad suelen coincidir muchos expertos, en que estos escritos descubiertos ahí en un documento en piel en el Museo de la Paz, Bolivia, tienen muchísima semejanza con las escrituras enigmáticas, o sea, no se han podido traducir, que están hasta el día de hoy en la isla de Pascua, ya correspondiente al Pacífico, allá en Asia, pero que pertenece a Chile. Entonces dice Sitchin, muchos expertos actualmente concuerdan con esa idea. Realmente hay una gran semejanza. Pero se sabe que la escritura de la isla de Pascua, dice Sitchin, pertenece a la familia de las escrituras indoeuropeas del Valle del Indo y de los hititas.
La cultura del Valle del Indo que fundaron los Anunnaki al principio, ¿no? 300.000 o 200.000 años atrás, cuando dividieron el territorio, ¿no? Después de la inauguración de la pirámide, se dividieron el mundo. Se formó la región ahí en Mesopotamia, se le llamó la primera región o el llamado Edén, que en los textos sumerios más antiguos que los textos bíblicos se le llama el Edín, la región donde comandaba Enlil, el comandante en jefe de los Anunnaki aquí en el planeta. Primera región fue esa. La segunda región fue Egipto, donde reinaba el otro comandante, su medio hermano Enki. Tercera región, el Valle del Indo, para dárselo a Inanna, aquella nieta de Enlil, guerrera, ambiciosa, que quería poder también, y le entregaron aquella civilización del Valle del Indo, que ella descuidó mucho, por eso duró como 1000 años nada más, mientras la de Egipto, la de Mesopotamia, todavía influyen. Y la cuarta región, como ya leímos, fue la región del Sinaí, donde estaba el espacio puerto de los Anunnaki, sus misiles, sus naves, que para evitar la guerra entre el clan de Enlil y el clan de Enki, como era un lugar estratégico donde están las armas de ellos, las naves, para ir venir a Nibiru, enviar el oro, se lo entregaron a su media hermana Nigmak, y el hijo de ella, Ninurta, hijo de Enlil, le construyó una gran residencia ahí en esos lugares de la península del Sinaí, cerca de ese espacio puerto, y allanó muchos montes, un lugar con agua y un jardín grande. Se le dejó esa región a ella ahí, porque era estratégica y los dos clanes la querían. Con esa cultura, ¿no?, del Valle del Indo, se está haciendo entonces la comparación con estas acá. Que esas letras encontradas ahí en el lago, en la orilla del lago Titicaca, se parecen con las letras hititas, esa cultura de los hititas. Hay una antropóloga que probó que los hititas mencionados en la Biblia como mercenarios que ayudaban al rey David, ¿recuerdan la leyenda del rey David y el hitita Urías? Que David vio a la mujer de él bañándose y se volvió loco por ella. Y cuando le dijeron, esa mujer es de un general de tu ejército llamado Urías, el hitita, no era de ahí de esa región. El reino hitita estaba ahí por ahí por lo que hoy es Turquía y Siria. Los hititas, dice que fueron desde acá. Y la misma escritura de los hititas allá en esa región entre Turquía y Siria es la misma que encontraron aquí en Brasil, una piedra con escritura de los hititas. Y en los Andes, escritura parecida con los hititas. La misma, exactamente la misma. Entonces una antropóloga ecuatoriana ya fallecida probó que los hititas salieron de aquí y fueron allá, Medio Oriente, porque eran grandes navegantes y formaron ese gran reino, el reino de Acti, allá entre Turquía y Siria. Los hititas famosos vencieron a los egipcios, vencieron a otros pueblos, eran unos guerreros tremendos, tremendos guerreros, pero que tenían ética en la guerra. Cuando llegaban a un pueblo no lo destruían, como hacían los israelitas, guiados por el loco aquel de Yahvé. No lo destruían, y antes de la guerra le proponían a aquel reino, mira, si se rinden no hay guerra, simplemente nos pagan un tributo y acabó la cuestión. Sigan ustedes normales ahí. Diferente a lo que hacían estos seguidores de Yahvé, que llegaban y era anatema, destruyan todo, quemen todo, arrasen con todo, una locura total. Los hititas tenían ética en la guerra, como hacen los rusos hoy. Los estadounidenses y los europeos no tienen ética en la guerra. Es a matar, a destruir. Miren lo que está haciendo Donald Trump, como le mencioné, ¿no? Dos lanchitas que salen, ellos no investigan si son narcos o son pescadores, le mandan un misil sin investigar y después ellos declaran, eran narco yolas, narco barcos, narco. Pronto y acabo. Asesinos son, no tienen ética. Los ucranianos no tienen ética, pues son estrenados por Israel, por Estados Unidos y por los europeos. Agarran a los rusos y los despedazan. Los rusos tienen ética. Cuando el ucraniano se rinde,
lo perdonan, lo cuidan, lo curan. No lo digo yo, lo dicen los testimonios de los soldados capturados que son ucranianos y han sido capturados por los rusos. Ríndanse y su vida está garantizada. Y es así. Los cuidan y si le dicen, ¿te quieres quedar aquí en Rusia? Te quedas. Si no, si quieres irte a Ucrania también te ayudamos a irte a tu país de nuevo. Tienen ética en la guerra. No son salvajes como los seguidores del tal Yahvé o los europeos o los estadounidenses, que es a destruir y a matar todo el mundo, a estuprar mujeres, a violar niños y niñas, donde llegan. No tienen ética en la guerra. Los hititas tenían ética en la guerra. Entonces esas escrituras se parecen a las del Valle del Indo, está haciendo referencia ahí a esa lengua antiquísima, que no se sabe la antigüedad de esa lengua, que viene de los Anunnaki, allá en la India, que todavía existen miles y miles de textos en la India, en los museos guardados por el gobierno, por especialistas de estos en esa lengua antiquísima de la India, donde está en ese lenguaje, ¿no? Están escritos los textos más antiguos de la India, donde se habla incluso de naves espaciales, los vimanas. Entonces, en esas lenguas por ahí, ahora no me viene a la mente cómo se llama esa lengua de los textos antiguos de los escritos de la India. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me quiere salir el Crisanto, ¿no? ¿Cómo se llama esa lengua ya? No me sale ahora. La lengua antigua del Valle del Indo, con la lengua de los hititas ahí en Medio Oriente, entre Siria y Turquía. Dice que esta lengua de ese texto se parece un poco con eso. Sigue diciendo Sitchin entonces que, pero se sabe que la escritura de la isla de Pascua pertenece a la familia de las escrituras indoeuropeas del Valle del Indo, allá en la India, y de los hititas. Los expertos que dicen que ese texto escrito en el manuscrito en piel ahí en esas culturas antiguas de los Andes se parece mucho al texto que está en la isla de Pascua y a la escritura de los hititas. Muchos expertos, Echarya Sitchin ahora contradice un poco eso, en que los expertos concluyeron que sí, que se parecían, pero dice Sitchin entonces que, pero, dice, le mete Sitchin siempre le mete un pero a esas ideas de los llamados, que él llama expertos. Pero se sabe que la escritura de la isla de Pascua pertenece a la familia de las escrituras indoeuropeas del Valle del Indo, allá en la India, y de la escritura de los hititas. Un rasgo común a todas ellas, incluidas las inscripciones del lago Titicaca, es su sistema como de arado de buey, las formas de las escrituras, de las figuras, como de arado de buey. ¿Recuerdan que el que descubrió aquellas tablillas sumerias primero por allá en el inglés aquel o alemán, no me recuerdo, llegó a esos lugares allá, lo que es Irak, y por ahí descubrió esas escrituras y dijo, estas escrituras parecen como en forma de cuña, una cosita así y una punta finísima. Esto parece en forma de cuña, y entonces le metió el nombre de, entonces vamos a llamarle esta escritura cuneiforme, y así se quedó hasta el día de hoy, porque tiene forma de cuña. Es lo mismo que hace aquí cuando dice que un rasgo común a todas esas escritas, tanto del Valle del Indo como de los hititas, un rasgo común a todas ellas, incluidas las inscripciones encontradas ahí en el lago Titicaca, en aquel material de piel, un rasgo común a todos es su sistema como de arado de buey. La escritura de la primera línea comienza por la izquierda y termina por la derecha,
En la segunda línea es al revés, terminando por la izquierda. En la tercera línea es igual que en la primera y así va sucesivamente. Un sistema de escritura bien planificado. Sin querer entrar ahora en la cuestión de cómo llegó al lago Titicaca una escritura que imita la de los hititas, parece que queda confirmada la existencia de una o más formas de escritura en el antiguo Perú. ¿Ve cómo Sitchin va demostrando esas cosas que dijo esos escritores de la colonia, como Montesinos y otros? No es leyenda, no es mitología, es real, las pruebas están. Y Sitchin lo va demostrando paso a paso. El único escritor que hace eso es él, va demostrando las cosas paso a paso, metódicamente. Sin querer entrar ahora en la cuestión de cómo llegó al lago Titicaca una escritura que imita la de los hititas, parece que queda confirmada la existencia de una o más formas de escritura en el antiguo Perú. Así pues, también a este respecto, la información proporcionada por Montesinos demuestra que está correcta. La próxima lectura continuamos. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.